Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su programa El Derecho a. Gracias por sintonizarnos una vez más. Les agradezco enormemente el tiempo que disponen para que ustedes conozcan sus derechos. El día de hoy tenemos un derecho sumamente importante, como todos los que hemos presentado, es el derecho al medio ambiente sano. Y para eso hemos traído a una experta en la materia, quien nos compartirá un poco de lo mucho que ella ha hecho por tener un medio ambiente sano para nuestra sociedad, pero también nos dirá qué es, de qué nos sirve, cómo hacer valer de alguna manera el que tengamos un medio ambiente sano. Y como siempre lo hemos hecho, de una forma digerible, sencilla, de la forma en que una persona que no sea abogado lo puede entender. Porque aquí no se trata de que nosotros nos luzcamos, se trata de que a usted le llegue la información y usted la logre entender. Porque para eso está hecho este programa. Gracias por sintonizarnos, no se vayan, aquí está empezando su programa El Derecho a. Vamos a una cápsula, regresamos. Con más de 30,000 hectáreas, el bosque de la primavera es mucho más que un paisaje. Es el regulador de la temperatura y la fuente de oxígeno del área metropolitana de Guadalajara. Pero su supervivencia no ha sido fácil. Ha sido una batalla constante entre el crecimiento de la ciudad y la conservación. Durante décadas, los incendios forestales fueron usados como una herramienta oscura para limpiar el terreno y permitir construcciones. Se creía que, una vez muerto el bosque, el derecho a la propiedad privada estaba por encima del bienestar común. El gran cambio llegó con la ley. En México, se estableció una veda inmobiliaria de 20 años para terrenos forestales incendiados. Esto significa que quemar el bosque ya no es negocio. La ley prohíbe cualquier cambio de uso de suelo en esas zonas, protegiendo el derecho de las futuras generaciones a un aire limpio. Hoy, los tribunales de Jalisco y el Poder Judicial son los guardianes de este pulmón. A través de suspensiones y amparos ambientales, la justicia asegura que la primavera siga siendo verde, recordándonos que el derecho a un medio ambiente sano es innegociable, porque defender el bosque es defender nuestra propia vida. Bienvenidos a El Derecho a. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal con la cápsula, Y pues bueno, es momento de presentarles a nuestra experta. En verdad, se van a quedar con el ojo cuadrado. Les he de decir que tenemos aquí a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. El solo nombre ya les dice mucho. Ella es destacada abogada y científica social, pionera del derecho ambiental en México y doctora en ciencias penales por el INACIPE. Profesora investigadora titular C en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha dedicado más de 3 décadas a la protección de los recursos naturales y la defensa de los derechos humanos ambientales desde el Instituto de Derecho Ambiental AC. Su trayectoria combina la excelencia académica, siendo autora de obras fundamentales como Introducción al Estudio del Derecho Ambiental, con un activismo jurídico clave en la defensa de áreas estratégicas de Jalisco como el lago de Chapala y la Sierra de Manantlán, representando además a México ante organismos internacionales como la UICN y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, por hacerse este espacio. Gracias por la invitación, Maggie, encantada de estar aquí. Gracias. Doctora, pues vamos a tratar de exprimirla lo más posible en este poco tiempo, así es de que pues vamos entrando al tema. Está muy bien. Doctora, ¿qué es el derecho a un medio ambiente sano? Bueno, sin duda, para que nuestro público lo entienda, el derecho a un medio ambiente sano es el derecho que garantiza las bases de vida en la tierra. Es decir, que tengamos un aire limpio, un agua limpia, un suelo fértil, que tengamos estos bienes comunes que se conocen aquí, pero que son como estas construcciones que hacemos como sociedad de lo colectivo.
de lo que nos importa para vivir en un entorno amigable. Es decir, es la ley, son las regulaciones que regulan, valga la redundancia, las relaciones entre humanos y los recursos naturales y los ecosistemas y los servicios ambientales que así se conocen, es decir, aquellos beneficios que nos provee la naturaleza. Muy bien, o sea, es algo más complejo de lo que se cree. Sí, sí. Doctora, ¿y cómo se vincula las injusticias de repente al ambiente con los derechos de las personas? ¿Cuál es esa relación? Sí, nosotros hoy en día hablamos efectivamente de muchas injusticias ambientales. E inclusive dentro de lo que son las ciencias sociales se ha construido el término de sacrificados ambientales o zonas de sacrificio, como aquellas zonas de cuya, podríamos decir, explotación de los recursos naturales depende que otras se desarrollen. Para que nuestro público entienda, por ejemplo, el Parque Industrial El Salto, que es un parque donde se concentra la actividad industrial y que así fue normalizado por nuestra legislación, se ha desarrollado, pero a costa de la explotación de todas sus zonas circundantes, como pudiera ser el río Santiago, como pudieran ser los bosques que están alrededor de él, los ecosistemas, el aire, el agua, etc. Y entonces se dice que las zonas que están aledañas y que son las bases para que este parque industrial se sostenga son zonas de sacrificio. Y entonces en estas zonas de sacrificio, ¿quién vive? Pues generalmente la gente de bajos ingresos, de bajos recursos económicos, ¿verdad? De construcciones inmobiliarias cuyas casas van de los 200,000 a los 500,000 pesos, del Infonavit o cosas así, porque la gente que tiene obviamente recursos económicos pues no se va a vivir a estas zonas, porque ya sabe el aire que va a estar respirando, el agua que puede llegarles contaminada, o toda la parte del suelo, esas zonas de paisaje que antes eran hermosísimas, pues se van destruyendo con el paso del tiempo. Por eso se habla de injusticia social, porque el desarrollo económico, social y ambiental no va a la par. Y siempre hay zonas que se sacrifican para que otras se sostengan. Híjole, qué complicada situación, o sea, cómo equilatar, cómo decir esta zona o cómo decir vale la pena el sacrificio de esta porque se mantenga una economía, porque el nivel de las personas, de la mayoría, mejore. ¿Qué situación, doctora? Y también para las autoridades de qué zonas sacrifican debe de ser todo un tema. Yo creo que sí, cuando se hacen los planes de desarrollo económico, el Plan Nacional de Desarrollo ya debe de prever como esas grandes obras de infraestructura, dónde van a ir y qué zonas van a afectar. Por ejemplo, tenemos un caso bien complejo ahorita, como es el acueducto de la presa Solís a León, Guanajuato, que es para abastecer de agua a la gente que vive tanto desde Salamanca, Irapuato, Silao y León, Guanajuato. Y está en el estado de Guanajuato. Y los propios agricultores del distrito que se mantienen sus cultivos de la presa Solís no están tan conformes de esta presa. Y acá las autoridades del lago de Chapala y pobladores del lago de Chapala tampoco están tan conformes con esta presa, aun cuando no está en territorio de Jalisco. Pero dicen, es que si hace este acueducto, a Chapala le va a llegar menos agua. Y si pensamos en la zona metropolitana, pues también deberíamos de estar evaluando este acueducto, porque la principal fuente de agua de la zona metropolitana es el lago de Chapala.
Aquí nos llega el 60% de agua del lago de Chapala. O sea, es bien complejo, sí, ¿no? Uno pensaría, pues es allá en Guanajuato, pero finalmente nos va a repercutir, ¿verdad? Sí. Esa situación. Sí. Bueno, pues, doctora, vamos a ir a un corte y regresamos con más preguntas, más temas para que nos siga ampliando los conocimientos en este tema del medio ambiente sano. Gracias. Continuamos. Ya estamos de regreso y aquí con la doctora Raquel haciéndole 1,000 preguntas. Y pues ahora se me ocurre, doctora, estaba hablando en el bloque anterior de los costos que hay que pagar por una parte de la sociedad para que la mayoría progrese en distintos ámbitos. Pero, ¿por qué siempre los paganos terminan siendo como los grupos vulnerables de esa situación? Fíjense que aquí vale la pena remontarnos a un concepto que se fue acuñando desde 1992, principalmente con la cumbre de Río de Janeiro, que fue el llamado desarrollo sustentable o sostenible. Este desarrollo de entrada implica como que los 3 elementos fundamentales caminan a la par, es decir, el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental o el aprovechamiento ambiental de los recursos naturales. Si tomamos en cuenta estos 3 elementos fundamentales que deben de ir de la mano para garantizar que las generaciones futuras puedan seguir detentando, usufructuando los recursos naturales que hoy tenemos prestados las generaciones, porque somos varias que estamos en la Tierra. Entonces, este desarrollo concebido así no se ha desenvuelto de la misma manera en el tiempo. Y lo que ha permeado es una explotación muy exacerbada de los recursos naturales en aras precisamente de privilegiar el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico va por un lado, las motivaciones y necesidades sociales por el otro y el medio ambiente por el otro. El medio ambiente lo vemos como ese pasivo que tiene que estar soportando todo lo que extraigamos para un supuesto bienestar social, que es el crecimiento económico. Y en este crecimiento económico de explotación de los recursos naturales, los sociólogos le llamamos de corte extractivista principalmente, pues siempre hay relaciones desiguales. Y siempre el capitalismo va a favorecer al que tiene más dinero, ¿no? Y siempre el capitalismo o la extracción va a favorecer un desarrollo desequilibrado, que no va de la mano como se concibe todavía actualmente el desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, esto implica que en esta concepción capitalista del desarrollo que ganan los que más tienen y pierden los que menos tienen. Y entonces es como vemos cómo las comunidades más vulnerables, la tercera edad, los mayores, los niños, las comunidades y pueblos originarios de nuestro país, los pueblos más pobres, inmigrantes que tienen que llegar a estas grandes ciudades en búsqueda de mejores oportunidades, pues ¿dónde se asientan? En las periferias de las ciudades, o donde haya ese espacio donde puedan ir construyendo sus casitas, ahora ya no de cartón, como decíamos allá en los 80, ¿verdad? Pero en los 90, las casas de cartón. Pero es como se van conformando todos estos cinturones, o pueblos, ¿no? Enteros
como puede ser los casos de Juanacatlán y Salto, que aquí tenemos en nuestro estado y muy cerquita en la zona metropolitana, como pueblos de sacrificio, a los cuales yo sumo también que el río Santiago es un ecosistema de sacrificio. ¿Por qué de sacrificio? Porque lo sacrificamos, tal cual es la palabra, en aras de un desarrollo económico supuestamente para la mayoría. Pero si nosotros nos fijamos en estas mayorías, también hay muchas asimetrías, ¿no? Sí, claro. Y qué lamentable de repente que teniendo tan cerca la situación de Juanacatlán y El Salto, no miremos para allá, ¿verdad? Perdón. Sí, yo creo que eso debería de ser algo que nos mueva. Actualmente, por ejemplo, desde campaña, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, uno de sus compromisos de campaña fue el saneamiento del río Lerma y Santiago. Y hay una comisionada que está trabajando en este tema. Pero me parece que todavía nos queda un camino muy largo que recorrer. Mas, sin embargo, tenemos que reconocer pues, que ahorita hay una voluntad política y que eso es importante. Claro, eso ¿no? ya es un avance. Doctora. Así es un avance, sobre todo en temas tan complejos que abarcan ciudadanía, empresa, autoridades, etcétera, y donde todos nos tenemos que poner de acuerdo. Y no nada más es el gobierno con las comunidades, son también los empresarios y todos los pueblos y ciudades que estamos enviando las aguas sin tratamiento al río Santiago. Oiga, doctora, otro tema que también tiene mucho auge, se ha hablado mucho también aquí en nuestro estado, es el tema de los rellenos sanitarios. Este programa, como lo habíamos comentado anteriormente, se trata de que las personas sepan cómo ejercer sus derechos. ¿Qué puede hacer alguien que vive en un lugar donde se planea hacer un relleno sanitario o que ya está ahí? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede defender ese derecho a su medio ambiente sano? Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas pueden ejercer la denuncia popular. La denuncia popular a mí me parece que es el instrumento jurídico como más cercano al ciudadano de a pie, porque nada más implica que el ciudadano o ciudadana haga su queja ante la autoridad para que ésta tenga que actuar. No necesita ser un experto en medio ambiente ni nada, sino conocer el problema y simplemente transmitírselo a la autoridad. ¿Y qué autoridad? Pues aquí tenemos dos. A nivel federal es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a nivel del Estado es la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, la PROEPA. En el caso de los rellenos sanitarios, el ciudadano tiene que acudir a la PROEPA porque es competencia del Estado, de los municipios. Entonces ahí decir, oiga, me van a poner aquí un basurero, un relleno sanitario, qué sé yo, y ello pues me va a causar un problema de salud o lo que el ciudadano de a pie sienta que le va a causar ese foco contaminante que pretenden poner a un lado de su colonia, de su casa, de su vecindario, etc. Ok. Doctora, al inicio nos hablaba de distintos tipos de contaminantes. ¿Nos pudiera dar así como ejemplos para que el público entienda que lo que le está ocurriendo puede ser un perjuicio a su medio ambiente sano? Por ejemplo, la contaminación auditiva. ¿Nos pudiera dar ejemplos de qué es cada uno de esos? Sí, claro que sí. Quizás entremos por el más sensible a todos, el agua, ¿no?
el agua que nos llega a nuestras casas y que nosotros hemos escuchado como varias colonias del área metropolitana de Guadalajara pues se han quejado de que llega un agua con color, olor y sabor. Obviamente que esa agua no es potable. Esa agua tiene algún tipo de contaminación y por lo tanto pues es un problema que impide que el ciudadano pueda tomar o usar esa agua. Ahí está el problema de la contaminación de la que nos llega a las casas. El aire. Nosotros escuchamos siempre, y ojalá y que todos nos fijemos, yo por inercia siempre estoy, ¿cuál es la calidad del aire? ¿No? Que hay medidores, por así decirlo, así como tenemos el medidor de luz, hay medidores de la calidad del aire que son, que nos dice, hoy el aire tiene tantos IMECAS. Si tiene menos de 90 IMECAS, menos de 60 IMECAS, pues es un aire que podemos respirar, que no está contaminado, de partículas muy pequeñas que a simple vista no podemos ver, pero que estamos respirando. Y cuando nos dicen, no, el aire está contaminado, tiene más de 100 IMECAS, en la estación de Santa Fe, de Miravalle, tal, nos dice que son las estaciones que miden la calidad del aire. A mí me parece que todas las escuelas del área metropolitana de Guadalajara deberían de tener a la entrada, día a día, cuál es el estado de la calidad del aire. Por los recreos de los niños, de cómo están respirando, jugando al aire libre, etc. Los mismos deportistas, es algo que debemos de fijar. Y aquí no vamos a entrar a las fuentes de contaminación, simplemente pues es un aire contaminado que dependiendo de si es altamente contaminado, regular o débil, es que sí podemos hacer actividades al aire libre o no. Y así nos los dicen. En tiempos de incendio, para que pensemos en el aire, en tiempos de incendio, pues vemos las nubes, ¿no? Oscuras, el aire, todo contaminado, que generalmente todo el mundo no salga, no haga actividades al aire libre, etc. Es la contaminación del aire. Y el suelo, pues si nosotros vemos el suelo, cuando tiramos cualquier residuo al suelo, lo estamos contaminando. Pareciera que hoy en pleno siglo XXI no deberíamos de ver ya casos de automovilistas que tiran residuos al suelo, a la calle, pero sí los vemos. Todavía no entendemos que nuestra basura hay que llevárnosla. Que si vamos a un parque, a un área pública, a una deportiva, a un bosque, no debemos, la basura que llevemos hay que llevarnos. Sí, claro, algo tan sencillo, ¿verdad, doctora? Como de cargo una bolsita en mi carro y no estar aventándolo. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con más información que nos va a proporcionar la doctora. Ya estamos de regreso y el tiempo nos come y tengo muchas preguntas por hacerle a la doctora y no me alcanza el tiempo. Doctora, pensando que en mi colonia quieren ampliar una calle, pero para ampliarla quieren tumbar varios árboles. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Está permitido? ¿O hay algo que podamos hacer nosotros como ciudadanos para decir, espérame, pues no me quites mis árboles? Ajá. Sí, yo creo que ese es uno de los temas más sensibles en el área metropolitana de Guadalajara. Tanto el que quiten árboles para ampliar
o poner a veces dizque parques lineales, ¿verdad? Y árboles que ya llevan 20, 30 años, los quitan y ponen árboles que son un palo y que no tiene muchas posibilidades de vivir porque no hay quien lo riegue, quien lo cuide en tiempos de estiaje. Y ese es un problema bien común en las colonias, en las unidades deportivas, en los parques, en los espacios públicos. O también cuando se dice vamos a combatir plagas, el muérdago, vamos y arrasan con todo el árbol. Los ciudadanos de a pie, yo creo que sí tenemos herramientas para oponernos a que quiten esos árboles. Y obviamente como esto generalmente son actos de los ayuntamientos, pues como ciudadanos sí hablar a la Dirección de Ecología o Parques y Jardines, el encargado de quitar esos árboles para decirle, oye, este árbol tiene tanto tiempo de vida, esto es lo que produce aquí, oxígeno, sombra, etcétera, un espacio para sentarme en la tarde a platicar con mis vecinas y demás. Entonces yo creo que sí hay esas, porque a veces las obras se pueden un poco desviar y salvar árboles. No tenemos que quitarlos necesariamente, pero lo más fácil que es quitarlos. Y no pensar un poquito, bueno, si cambio un poquito, en lugar de hacerlo así recto y dar una pequeña curva, este árbol va a estar ahí y va a ser de mucho beneficio para toda la colectividad que vive ahí y para el árbol mismo. Es un ser que, ¿por qué le vamos a quitar la vida a nosotros? Claro. ¿No? Entonces, bajo su experiencia, no es que los ayuntamientos se cierren, sino que falta ir a socializarlo, a comunicarles. Ok, muy bien. Mire, algo tan sencillo que es como ir al ayuntamiento y de repente, pues, no hacemos nada y se muere el árbol. Fíjate que ahí me parece que hay esta figura de los representantes sociales en las colonias. Y a mí me parece que esa figura es importante, pero no la hemos sabido como darle más poder, más empoderamiento, porque podría muy bien, a nombre de esas colectividades afectadas, llevar la voz a los cabildos, a las direcciones, etcétera, pues para decir, esto no va así. ¿Quién conoce mejor el territorio? ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? Claro. Sí, muy bien. Oiga, doctora, también hay muchas construcciones que se están haciendo, edificios, que de repente he escuchado que muchas personas se quejan de que tapa mi vista. Una serie de situaciones que mencionan por estos edificios de multiniveles, no voy a poder... No me va a hacer falta el agua, todo ese tipo de situaciones. También tienen que ver esas edificaciones con el medio ambiente sano, el que se construya, ¿se está coartando también ese derecho? Sí, yo creo que sí. Y nuestra área metropolitana está sufriendo mucho desarrollo urbano muy exacerbado, muy intenso, que rebasa los recursos naturales que tenemos para sostener la población que va a vivir o habitar en ese lugar en un futuro. Y eso lo vemos mucho tanto en la parte de la zona centro como en la parte de Providencia, otras colonias, ¿verdad? Donde antes había una casa y ahora hay un edificio de 12 pisos y donde vivía una familia de 6 personas, por tu máximo, pues ahora tenemos un edificio de 12 donde viven más de 100 gentes. Entonces, sí hay una desproporción porque eso obviamente va a afectar el que haya menos agua, toda la cuestión de los servicios, los residuos, el aire, la vista, el que yo tenga más luz natural y no tenga la luz prendida todo el día. Entonces sí son aspectos muy importantes
que impactan y deterioran el ambiente sano al que tenemos derecho de acuerdo a nuestra Constitución. ¿Y qué es entonces lo que los ciudadanos pueden hacer? Aquí hay una figura bien interesante que la ley de amparo incluyó, como es el interés legítimo. El interés legítimo, que es un interés que tenemos todos los ciudadanos para proteger el medio ambiente. Y es un interés legítimo porque lo que tenemos nosotros que acreditar, pues es que esta obra, actividad, va a limitar mi derecho a un ambiente sano. Y entonces, desde esta perspectiva, con este interés legítimo, acudí ante las autoridades competentes para hacerlo valer. El que pongan un edificio a un lado mío, pues sí me empodera para poder yo decir, este edificio tiene que sujetarse a evaluación de impacto ambiental, a ver si hay suficiente agua. El CIAPA tiene que valorar ahora sí con mucho detenimiento si otorga o no la viabilidad del agua. Los municipios se otorgan o no el certificado de habitabilidad, etcétera. Hay varios instrumentos que ahora las autoridades tienen que reevaluar en esta competencia de desarrollo urbano, medio ambiente. Claro, doctora, ¿y sabe qué se me estaba ocurriendo ahorita? Estábamos hablando anteriormente de que pues los grupos vulnerables generalmente tienden a irse a vivir en las orillas. Esa situación de, bueno, ¿por qué he escuchado ese tipo de argumentos? Es para repoblar la ciudad, que están creando esos edificios y que para evitar que las personas se sigan yendo hacia las orillas. ¿Es válido ese argumento de crear edificios para repoblar la ciudad y evitar que se sigan yendo hacia las orillas? Pues bueno, fuera que la gente que se va a las orillas pudiera adquirir un departamento, ¿verdad? Eso sería la mejor noticia. Claro. Pero si estamos hablando de departamentos que van de 2,5 millones en adelante, pues ¿quién tiene acceso a esa vivienda? Realmente, ¿a quién beneficia? Entonces, ahí es el grave problema. Yo, por ejemplo, pues doy clase en la universidad y siempre estoy en contacto con los jóvenes y veo cómo no tienen esperanza una vivienda digna. Entonces, realmente yo creo que esos edificios no son para especular, no para satisfacer las necesidades humanas que hoy permean en las áreas metropolitanas. Cada vez las áreas metropolitanas se vuelven más inhabitables para la gente de bajos recursos económicos, para la gente adulta mayor, para los niños que ven más fragmentados sus territorios con menos espacios públicos, verdes, en los cuales ellos puedan jugar, recrearse, etcétera. Sí, es lamentable, la verdad, al menos yo lo vivo de que pues no hay espacio en donde jueguen los niños, ¿verdad? Mis hijos. Oiga, doctora, ¿usted considera que el marco normativo del Estado de Jalisco es suficiente para la protección del medio ambiente? ¿O considera que hay todavía cuestiones que reformar o cuestiones que analizar por parte de los legisladores? A mí me parece que el marco normativo de Jalisco, que ha ido de la mano del federal, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, nosotros tenemos una ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente y varias leyes que van a proteger recursos en lo específico como el bosque, el agua, ¿no? La vida silvestre, etcétera. Me parece que tenemos que repensar nuestro sistema normativo vigente hoy, porque ante toda el modelo de desarrollo económico que hemos llevado, que
parte de la premisa de aprovechar al máximo los recursos naturales, hoy estamos, como se denominan, ya en una cuarta crisis planetaria. La crisis de extinción de especies, de biodiversidad, aparte de la crisis climática, ¿no? La crisis ambiental, etc. Entonces, deberíamos de repensar si estos sistemas jurídicos, como están concebidos hasta ahora, responden a las nuevas realidades por las que estamos viviendo. Y me parece que aquí ya no responden, que tenemos que repensar y mucho el sistema jurídico normativo en función de un concepto que estamos acuñando mucho en el ámbito social de lo común, de los comunes, pero desligado del concepto patrimonialista de propiedad, que es de donde viene toda esta estructura de cómo se han formado las leyes en nuestro país. Y nosotros ahora tenemos que repensarlo, más cuando pensamos que la aplicación de las leyes hay todavía un abismo. Lo mucho que hemos avanzado, pudiéramos decir conceptualmente, en la legislación ambiental, en la parte de aplicación estamos todavía muy pobres. Entonces me parece que aquí tenemos que caminar mucho hacia tribunales especializados de lo común y del territorio, hacia jueces y juezas especializados en lo común y en el territorio, hacia instituciones de nuevo cuño que vean lo común y el territorio como un todo y no fragmentado, como hasta ahora se ve. Bueno, pues ahora sí, como dicen, se te borró la sonrisa. Yo estaba muy sonriente y con todo lo que nos dices hasta se me borró la sonrisa. Tenemos material para otro programa. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta. Doctora, estamos por concluir el episodio. Es el momento de una dinámica que se llama mito o realidad. Doctora, le hemos dado 2 paletitas, una con una tachita y una con una palomita. Le voy a hacer una pregunta y usted me dice si es mito levantando la tachita o si es realidad levantando la palomita y me dice por qué es mito o por qué es realidad. Ajá. ¿Sí? Muy bien. ¿Está preparada, doctora? Sí, adelante. Muy bien. La primera es, si el árbol está dentro de mi propiedad, ¿puedo cortarlo sin pedir permiso a nadie? ¿Mito o realidad? Mito. Mito. Si yo tengo un árbol dentro de mi propiedad, quizás antes de los 90, podría yo quitar mi árbol sin ningún problema en lo oscurito. Pero ahora yo tengo que avisar mínimamente a la autoridad municipal para pedir permiso y para que me ayuden dependiendo del tipo, grosor del árbol, de la edad, va a depender su tamaño, pues que me apoyen en quitar el árbol. Pero no hay de que te digan, no se puede por estos y estos, o sea, nada más avisas y te dicen sí o tienes que... Generalmente cuando está dentro de la propiedad, sí. Si cuando está fuera de tu propiedad, enfrente en la banqueta, pues pueden cambiar los parámetros de evaluación de la autoridad, porque ahí ya el beneficio de que el árbol esté fuera de tu propiedad, aunque esté en tu banqueta, beneficia a todos. Ah, mire, qué interesante. Siguiente pregunta, doctora. ¿El acceso al agua potable es un derecho humano vinculado al medio ambiente, mito o realidad? Oh, pues es una super realidad. Yo creo que el agua es uno de los principales derechos que está en el cuarto constitucional, el derecho humano al agua potable y al saneamiento, ¿verdad? Y al acceso equilibrado de los recursos naturales con la participación ciudadana. Entonces el agua potable quizás es el derecho al agua y al saneamiento, a tener aguas limpias, ríos limpios, libres de contaminación. Quizás es de los derechos hoy más complejos en día, por toda la demanda que hay del recurso hídrico como tal.
Es más, aun cuando un ciudadano, y aquí lo voy a hilar quizás con otra de las grandes preguntas que puede haber, es que si yo dejo de pagar el agua, el CIAPA o el órgano operador del agua potable me la corte. No, no puede. Tiene que dejarme un mínimo para yo satisfacer las necesidades humanas de alimentación y limpieza dentro de mi hogar, que generalmente la Corte ha dicho que son 50 litros al día. Muy bien. Por habitante. Por habitante. No. Muy bien. Doctora, ¿las multas ambientales son solo para las grandes empresas? ¿Mito o realidad? No, Mito. mito. Las multas ambientales son para todos y todas. Ahora sí, como si uno incumple en la ley, en la observancia de las leyes que le aplican a uno, vaya como ciudadano, tirar basura en partes públicas, etcétera, contaminar y demás, pues también uno puede ser sujeto a multas de la autoridad, no solamente las grandes empresas, también las pequeñas y medianas empresas, si no cumplen con la normatividad ambiental, pueden ser susceptibles. Muy bien. Doctora, ¿tengo derecho a saber qué tan contaminado está el aire que respiro hoy? ¿Mito o realidad? Mi realidad. Claro que tengo yo el derecho de saber el aire que respiro. Como comentábamos anteriormente, yo tengo derecho a saber que el aire, la calidad del aire el día de hoy es buena para hacer actividades libres, para hacer mis actividades cotidianas, etc. O es regular, que limita algo mis actividades, o está altamente contaminado y ya limita mucha de mi actividad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y lo que usted comentaba de que hubiera un semáforo en las escuelas, ¿verdad? Sí. Porque además sería educativo para los niños estar al pendiente y hasta como para que cuidaran ellos desde pequeños, ¿verdad? Claro, porque yo creo que es algo que debemos de cuidar desde que salimos de nuestra casa. Hoy, ¿cómo está la calidad del aire que voy a respirar? Si voy a andar todo el día de un lado para otro, ¿qué voy a estar respirando? Entonces, yo creo que sí, mínimo desde las escuelas debe de haber este semáforo vial. Muy bien. Siguiente, doctora. ¿Cualquier persona puede cercar un paso hacia un río o arroyo si este pasa por dentro de su propiedad privada? ¿Mito o realidad? No. Si un arroyo, un río, un ojo de agua pasa por mi propiedad, yo, aun cuando sea la propietaria de ese terreno, no puedo taparlo, desviarlo, ponerle un puente, ¿verdad?, etcétera, que pueda obstruir este arroyo o este río. Porque los ríos y lagos, etcétera, son de los recursos naturales que llamamos y que la Constitución denomina propiedad de la nación. Es decir, propiedad de todos y todas, aun cuando esté dentro de tu propiedad. Muy bien. Doctora, la siguiente. ¿Dañar la naturaleza es violar un derecho humano, mito o realidad? No, pues sí. Dañar es... no, pues sí, perdón, estaba ya confundiéndome yo también. Claro que sí, es un delito en cualquiera de sus manifestaciones, el dañar la naturaleza. Yo puedo dañarla arrojando agua sucia, descargas, basura, polvos que yo haga dentro de mi actividad sin ninguna limitación, etcétera, que vayan a la atmósfera, pues podemos dañar la naturaleza. Y estos van de faltas administrativas a delitos ambientales. Entonces sí tienen sanciones. Doctora, la siguiente. ¿Actualmente enfrentamos conflictos ambientales, mito o realidad? Sí, es una realidad. Así es. Hoy en día yo creo que por la
demanda que tenemos de los recursos naturales, tenemos muchos conflictos socioambientales. No nada más en el estado de Jalisco, nosotros vemos que tenemos muchos conflictos por las áreas verdes, los parques, el agua, ¿no? Todo, el aire también que se respira, los cambios de uso del suelo, donde antes había bosques, ahora tenemos edificios, etcétera. Sino también a nivel nacional, a nivel de cuencas, ¿no? En toda la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, en la cual formamos parte del estado de Jalisco y el lago de Chapala, pues tiene muchos conflictos socioambientales por todo lo que son tanto descargas como aprovechamiento del agua, como el desarrollo urbano, como los cambios de uso del suelo. Claro. Sí. Siguiente, doctora. ¿Se vincula la injusticia ambiental con los derechos humanos, mito o realidad? No, pues sí es una realidad. La injusticia ambiental, de hecho, en mis investigaciones yo siempre tomo el conflicto como un indicador para saber si la ley se está cumpliendo o no, o si la ley cumple con el objeto para lo que fue creada. Porque si hay un conflicto socioambiental, quiere decir que la regulación ambiental aplicable para ese caso ya entró en tensión con ciudadanos, con ciudadanas, con los propios ecosistemas, ¿no? Pueden ser con las propias áreas naturales protegidas, por ejemplo, si se aprovecha o no un parque nacional, el bosque La Primavera, el bosque El Nistiquil, etc. Entonces, generalmente sí están ligados tanto los derechos humanos a estas tensiones, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, al hábitat, al desarrollo sustentable, a la movilidad sustentable, etc. Voy con la siguiente. ¿El bosque de La Primavera para Guadalajara tiene alguna función, mito o realidad? No, pues sí tiene, y no nada más una, tiene muchas funciones. El bosque de La Primavera yo creo que es, y no por algo se le ha denominado el principal pulmón, ¿no?, del área metropolitana de Guadalajara. Yo creo que nadie de los que vivimos aquí podemos imaginarnos esta ciudad sin el bosque de La Primavera. Claro. ¿No? De hecho, desde que fue declarado como área natural protegida, pues fue precisamente por estos valores ambientales que tiene, tan importantes para la vida en la ciudad y en todas las demarcaciones, que son agua, paisaje, aire limpio, etcétera, ¿no? Muy bien. Doctora, algo que se me haya olvidado preguntarle y usted considere necesario que nuestra audiencia conozca, sobre todo no para ser activista del nivel que usted tiene, pero para que sepamos defender nuestros derechos a un medio ambiente sano, algo que les quisiera decir a la audiencia. Pues yo quisiera volver a insistir con nuestra audiencia de que nosotros tenemos una herramienta como ciudadanos, que es la denuncia popular. No la dejemos, aun cuando las autoridades no las atiendan, hay que estar insistiendo, porque este instrumento es al que tenemos acceso todas y todas. Es el que no necesitamos la gran expertise ni el gran conocimiento técnico, jurídico, ambiental, sino lo que necesitamos conocer es el problema y en lo que va a afectarnos no solamente en lo individual, sino en lo colectivo, el que este recurso natural sufra algún deterioro o este ecosistema. Muchísimas gracias, doctora. Y con esto damos por concluido este episodio. Los esperamos en un próximo, no se lo pierdan porque estarán igual de interesantes.